Buenos días a todos los estudiantes de grado noveno de la institución educativa San José. Este es el video número 1 que corresponde a la primera clase del semestre 2 del año 2020 bajo la estrategia del trabajo en casa. El video tiene el propósito de explicar detalladamente el libreto que les envié vía WhatsApp para imagen por si alguno tiene pues dificultad en la lectura. La primera página tiene como contenido recordar los términos fundamentales de un análisis cinemático y en la segunda página vamos a tratar el ejemplo con el tema del día. Recordemos que el análisis cinemático del movimiento de un cuerpo describe el cómo se mueve el cuerpo en el tiempo. ¿Qué está haciendo en cada instante del tiempo? Dentro de las posibilidades que nos puede dar una gráfica. ¿Qué se ha hecho hasta ahora? Hemos reconocido que hay 4 variables fundamentales, que son la posición, el desplazamiento, la velocidad, la aceleración, y que esas variables fundamentales son las que nos dan la descripción de la cinemática de este mismo cuerpo. Y que los podemos representar de diferente manera o mostrar el análisis de diferente manera. ¿A dónde tenemos que llegar? A la competencia de poder combinar las diferentes estrategias para dar una respuesta que sea suficiente, que demuestre mi capacidad de análisis numérico, mi capacidad de análisis textual y mi capacidad de traducción de infografías, o sea, traducción de gráficas. ¿Con qué comenzamos y fue en lo que rematamos en el semestre anterior? Analizando la gráfica velocidad versus tiempo, donde el tiempo iba en el eje horizontal, la velocidad en el eje vertical, y a través de los datos proporcionados allí y la forma que daba esa gráfica podíamos encontrar el desplazamiento. Y cuando teníamos el desplazamiento, teníamos entonces la posición y con ello podíamos intentar realizar un gráfico de posición versus tiempo. Les había comentado que otra parte de la competencia es la parte textual, en el sentido de que cuando yo observo una gráfica debo tener la capacidad de poder traducirla en palabras, de describir en detalle de palabras qué está sucediendo de acuerdo a la forma de la gráfica. Y lo que vamos a ver hoy es cómo también esa descripción se puede a través de una tabla de datos. Entonces, como les decía, vamos a recordar los términos principales. Entonces, hagamos un acercamiento acá del material y entonces recordamos las variables esenciales para un estudio cinemático. ¿Cuáles son? Miremos la primera. Posición. ¿Qué es la posición? La ubicación de un cuerpo en el espacio. ¿Eso cómo lo vamos a detallar? Pues posición es una cantidad vectorial y se denomina con la letra R minúscula y una flechita arriba, que eso quiere decir que es una cantidad vectorial. Recordemos que vectorial se refiere a que para quedar plenamente determinado se debe conocer su tamaño o magnitud, su dirección, que se da basado en el esquema de X, Y y Z, y su sentido. Y que recordemos de que para ayudarnos con esa denominación de dirección y sentido utilizamos las letras I, J y K. La I corresponde a la X, la J a la y la K a la Z. Viene la segunda variable que es el desplazamiento. ¿Y qué es el desplazamiento? Es el cambio de la posición del cuerpo. El cuerpo se mueve. Si se mueve es porque cambió de posición. Y al cambiar de posición, entonces siempre un cambio, la palabra cambio se refiere a la operación aritmética restar. O sea, de que por eso el desplazamiento se simboliza con triangulito, que es la letra delta griega, R, y eso va a ser igual a la diferencia que hay entre la posición a la cual el cuerpo llegó
menos la posición de la cual el cuerpo se empezó a mover. Esa diferencia entre los dos es lo que me da el desplazamiento. Y cuando ese desplazamiento yo ya lo relaciono, entendiendo la palabra relación como división, entonces voy a estar hablando de la velocidad. Y entonces la velocidad, ¿qué me dice como definición? Relación entre el desplazamiento de un cuerpo y el tiempo transcurrido para que ese desplazamiento ocurra. O sea, de que velocidad, que es el vector v con su flechita, pues va a ser igual al desplazamiento dividido sobre el tiempo. Recordemos que el tiempo no es una cantidad vectorial porque no necesita dirección para quedar plenamente determinado. Entonces al vector desplazamiento lo vamos a dividir por el tiempo. ¿Cuál tiempo? El tiempo en el cual ocurre el movimiento. O sea, de que a nosotros vamos a tener al final que el cuerpo salió de una posición inicial a una hora inicial y llegó a una posición final en un cierto tiempo final. La diferencia entre las posiciones es el desplazamiento. La diferencia entre los tiempos es el tiempo transcurrido. La división entre esos dos términos va a ser igual a la velocidad. Y entonces hay muchas veces en que el cuerpo se puede mover a velocidad constante, pero esas son situaciones muy poco comunes. Y entonces lo que puede ocurrir es que la mayoría de veces un cuerpo pueda cambiar de velocidad. Si cambia de velocidad, entonces va a aparecer un término que se llama la aceleración. Y la aceleración es la relación entre el cambio de la velocidad y el tiempo en el cual ocurre ese cambio. Entonces, de manera similar a como la velocidad, la aceleración se entiende como A y va a ser igual a la relación o división entre el cambio de velocidad dividido el tiempo transcurrido. O sea que, ¿qué podemos decir de él? El cuerpo se iba moviendo a una hora inicial a una cierta velocidad. Y al final, pasado un cierto tiempo, llegó a una cierta hora final y el cuerpo tiene una velocidad distinta. La diferencia entre esas velocidades dividido la diferencia entre esos tiempos va a ser igual a la aceleración. Y entonces, teniendo en cuenta que esas son las 4 variables principales sobre las cuales analizamos cualquier movimiento, recordamos que se han manejado dos modelos. ¿Cuál modelo? El primero, y digamos que sería como el fundamental, MRUA, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Rectilíneo porque debe garantizar que es en línea recta, o el modelo con el cual vamos a analizar el movimiento va sujeto a decir que es en línea recta. Recordemos que cuando se habla de modelo, pues es el esquema bajo el cual vamos a analizar. En física prácticamente es imposible que logremos analizar un fenómeno con todo el rigor y con toda la realidad que él tiene. Siempre tenemos modelos para tratar de aproximarnos. Y entonces una de las aproximaciones es decir que a pesar de que el cuerpo se mueva con diferentes curvas, una cosa, decir que el movimiento de él es en línea recta. Y uniformemente acelerado se refiere a decir ¿qué? Se refiere a decir que la aceleración será constante. ¿Y qué es una aceleración constante? Que el cuerpo va aumentando de velocidad de manera paulatina al mismo ritmo o va disminuyendo de velocidad al mismo ritmo. Eso ya va a depender de la dirección y sentido que tenga esa aceleración. Entonces, partiendo de este término, como lo podemos ver acá, partiendo del término aceleración igual a cambio de velocidad sobre tiempo, pues acá el tiempo está dividiendo, yo lo puedo pasar al otro lado del igual a multiplicar, como se diría comúnmente. Recordemos que en álgebra nos han enseñado que uno no se trata de decir que pasa al otro lado, sino de que respetando la igualdad debería multiplicar a ambos lados por el tiempo y entonces eso permite que se cancele el que generaría este lado con este de acá abajo dividiendo y aquí quedaría un tiempo multiplicando.
pero en el lenguaje común pues nos acostumbramos a decir de que este tiempo que está aquí dividiendo pasaría al otro lado a multiplicar, como lo vemos en este término. Entonces, el cambio de velocidad va a ser igual a la multiplicación del vector aceleración por el tiempo transcurrido. Pero también puede ocurrir de que no necesitamos esta formulación basada en esta forma, sino que necesitemos el tiempo. Entonces, ¿qué está haciendo el vector aceleración? Pues el vector aceleración está multiplicando. Entonces lo pasamos al otro lado, al igual a ¿qué? A dividir. Y entonces me quedaría que el tiempo es igual a la división entre el vector cambio de velocidad sobre el vector aceleración. Una cosa muy importante, en el álgebra vectorial no existe la división. Entonces aquí no podríamos estar dividiendo vectores. Aquí ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos a dividir es magnitudes. O sea que esas deben quedar representadas de esta manera, con las barritas de el valor absoluto. Y esa representación en barritas, ¿qué me está diciendo? El tamaño del vector cambio de velocidad dividido el tamaño del vector aceleración es igual al tiempo transcurrido. La división entre dos números me da otro número. Bueno, entonces prestemos atención aquí. ¿Qué es el cambio de velocidad? Pues el cambio de velocidad es igual a velocidad final menos velocidad inicial. Entonces reemplacémoslo. Entonces miremos la ecuación acá. ¿Y qué diría? Velocidad final menos velocidad inicial va a ser igual a aceleración por el tiempo transcurrido. ¿Qué está haciendo la velocidad inicial acá? Estaba olvidando aquí escribirle la flechita. ¿Qué va a hacer qué está haciendo el vector velocidad inicial acá? Está restando. ¿Pasaría al otro lado a qué? A sumar. Entonces, por eso al final, una de las ecuaciones fundamentales del análisis cinemático bajo el modelo MRUA va a decir que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo transcurrido. ¿Cuál es el orden de hacer esta operación? El mismo orden jerárquico de las operaciones aritméticas. Es decir, primero cogemos el vector aceleración y lo multiplicamos por el tiempo transcurrido, y ese vector que se va a producir allí lo vamos a sumar con el vector velocidad inicial. Ahora, hay un proceso que se llama integración. Es un proceso que cuando usted esté en grado 11 en cálculo entenderá la facilidad de él. Pero con la práctica que hemos tenido hasta ahora, sacando el área bajo la curva, encontramos las mismas ecuaciones. Y quiero recordarles de cuando veíamos parte en la gráfica que era una línea inclinada, entonces que debajo de esa línea inclinada se formaba un triángulo y un cuadro. Van a ver cómo es que se da formación a ese triángulo y a ese cuadro y sale en ecuación. Para que eso salga allí, se da la operación que llama integración. ¿Lo estamos integrando qué? En el tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo es la variable fundamental. Entonces, recordando que si yo tengo que velocidad es igual a desplazamiento sobre tiempo y cojo el tiempo y lo mando a multiplicar, entonces el desplazamiento va a ser igual a la velocidad por el tiempo. ¿Qué me está diciendo este proceso? Me está insinuando que coja a esta ecuación y todos sus términos los multiplique por el tiempo. Entonces empecemos. Velocidad final por el tiempo me va a dar el desplazamiento. Velocidad inicial por el tiempo, mírelo aquí está, velocidad inicial por el tiempo transcurrido. Más un medio, que esto se origina en el proceso de integración, y pues esto es un elemento que usted conceptualmente en matemática algebraica todavía no lo maneja, debe asumir que hay base 2, pero encontrará que este 2 hace parte de la formulita. ¿Ve? ¿Se acuerda cuando el área del triángulo, que siempre tenía que aparecer el 2 porque pues base por altura sobre 2? Ese es este 2 que está aquí. Me aparece aceleración por tiempo. Si el tiempo lo volvemos a multiplicar por otro tiempo, eso se va a convertir en ¿qué? En tiempo por tiempo, que va a ser tiempo al cuadrado. Entonces mire la expresión,
que es la segunda expresión de la cinemática, y que en el modelo MRUA. Y es decir, desplazamiento es igual a velocidad inicial por tiempo transcurrido más un medio de la aceleración por el tiempo transcurrido al cuadrado. ¿Cómo se genera la jerarquización para el uso de estas ecuaciones? Miremos la de arriba. ¿Qué hay que hacer primero? Multiplicar estos dos y el resultado sumárselo al velocidad inicial. ¿Qué hay que hacer aquí? Mire que acá hay una potencia, entonces primero el tiempo se eleva al cuadrado, después se multiplica por el vector aceleración, se divide sobre 2 y el resultado de todo eso se suma al resultado de haber cogido el vector velocidad inicial y él lo multiplicado por el tiempo. O sea, de que el orden, ¿cuál tiene que ser? La potencia, esta multiplicación y esta división. Dejamos ese resultado quieto un momentico. Después nos pasamos a este lado y ¿qué hacemos? Este vector velocidad inicial lo multiplicamos por el tiempo y eso nos da otro vector. Y el vector que nos dio aquí con el vector que nos dio acá lo vamos a sumar. Y eso nos va a dar el desplazamiento. ¿Y qué es el desplazamiento? Pues el desplazamiento es la diferencia entre la velocidad, entre la posición final y la posición inicial. O sea, de que yo puedo reemplazar este término delta R por su equivalente, que es decir, R final menos R inicial. Y miren que sigue siendo igual. Velocidad inicial por tiempo transcurrido más un medio de la aceleración por el tiempo transcurrido al cuadrado. Estas dos ecuaciones, o estas tres, si usted las quiere tener en cuenta, pero pues de todas formas esta última es la misma versión de la de arriba, son las dos ecuaciones fundamentales para analizar el movimiento rectilíneo. Porque el otro modelo, que se llama modelo rectilíneo uniforme MRU, se basa en que la velocidad sea constante. Si la velocidad es constante, ¿habrá aceleración? No. Y si no hay aceleración, ¿qué va a pasar en esta ecuación? Pues todo este término desaparece porque este se vuelve un cero. ¿Y eso qué diría? Que la velocidad final es igual a la velocidad inicial, o sea, el concepto de velocidad constante. Y en esta otra ecuación, ¿qué pasaría? Si A es cero, todo este término desaparece y queda solo vivo esta expresión, que diría que el desplazamiento es igual a la velocidad, que da la misma si la inicial o la final porque serían iguales, por el tiempo. Y es la única expresión del modelo rectilíneo uniforme, como se explica aquí en detalle. Miremos la fórmula que me dice velocidad es igual a desplazamiento sobre el tiempo transcurrido. ¿Qué está haciendo el tiempo acá? Dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Y eso me va a dar la expresión que va a decir desplazamiento igual a velocidad por tiempo transcurrido. También me puede ocurrir que yo necesite el tiempo y entonces este vector velocidad lo voy a mandar a dividir. Pero como no existe la división entre vectores, entonces me tengo que acordar que esto debe llevar una barrita aquí y otra barrita acá, que me va a decir que el tiempo transcurrido es la división entre el tamaño del vector desplazamiento dividido el tamaño del vector velocidad. Tendríamos entonces que, partiendo de esta ecuación, podríamos decir, ¿qué es desplazamiento? Pues es posición final menos posición inicial, pues lo reemplazamos. Y entonces si lo reemplazamos, ¿qué está haciendo el vector posición inicial aquí? Está restando, pasaría al otro lado ¿a qué? A sumar. Entonces, una versión de esta ecuación puede terminar siendo la de acá. Una única ecuación en el movimiento rectilíneo uniforme, dos ecuaciones en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. O sea que toda la cinemática del movimiento rectilíneo, sea cual sea el modelo, se analiza con máximo 3 ecuaciones. Y que esas máximas 3 ecuaciones al final salen siendo estas dos, porque ya vimos que la de acá puede nacer de la de acá. Entonces, con 2 ecuaciones nos bandeamos para analizar cualquier movimiento. Entonces, miremos el párrafo que les tengo acá. Y decía, en síntesis, de acuerdo al modelo de análisis sea MRU o MRUA,
se darán respuesta a las variables cinemáticas posición, desplazamiento, velocidad y aceleración mediante el uso de las siguientes ecuaciones. Si usted considera que es MRU, pues es igual a posición final menos posición inicial igual a velocidad por tiempo transcurrido. Y si el modelo que usted está analizando es MRUA, usted va a decir que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo, o que el desplazamiento va a ser igual a la velocidad inicial por tiempo transcurrido más un medio de la aceleración por el tiempo transcurrido al cuadrado. Entonces, un dato muy importante, todo esto se configura basado en que analizamos al tiempo. Entonces, vamos a mirar los términos más importantes de este proceso. Y es, ya habíamos analizado de que a partir de un gráfico velocidad contra tiempo y revisando la forma, podíamos encontrar el desplazamiento bajo el precepto de área bajo la curva. Y de ahí generar la posición y llegar a una propuesta del gráfico posición versus tiempo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un despliegue más detallado de los valores. Y entonces vamos a elaborar una tabla, que la tabla tenga los siguientes columnas. Una que se refiera a una descripción del punto del que estamos hablando. El tiempo u hora en la que estamos puestos sobre ese punto. Cuánto va a ser el tiempo transcurrido, cuál va a ser la posición, cuál va a ser el desplazamiento, la velocidad, el cambio de velocidad y la aceleración. Toda tabla de datos cinemáticos debe tener esas columnas para dar una explicación completa. Pero bueno, usted me dice los términos de la tabla, cómo se van a diligenciar. Entonces vamos a verlo a través de un ejemplo. Permítame un momento, hago el cambio de la hoja. Entonces, lo más importante de este proceso que va a ser el protocolo de solución. Entonces, vamos a hacer el seguimiento con un ejemplo, pero quiero explicar muy en detalle cómo va a ser el protocolo. Entonces, protocolo a implementar para dar la solución contempla los siguientes pasos. Me tienen que haber dado un gráfico velocidad contra tiempo, o también me pueden dar un gráfico posición contra tiempo. Esa va a ser una competencia que vamos a explorar en la siguiente clase. Entonces comenzamos con que me dan un gráfico velocidad contra tiempo, y pues como me dieron velocidad y me dieron tiempo, yo voy a llenar directamente la columna velocidad y la columna tiempo porque los datos están en el gráfico. Es un plano cartesiano donde la variable horizontal es el tiempo y la variable vertical es la velocidad. Segundo paso, voy a calcular el tiempo transcurrido. ¿Qué va a ser el tiempo transcurrido? El tiempo entre el punto al que llego menos el punto de donde salí. Y también voy a calcular el cambio de velocidad, que es la resta entre la velocidad del punto donde llegué menos la velocidad del punto donde salí, y voy a diligenciar esas dos columnas. Tercero, voy a calcular la aceleración. ¿Y qué va a ser la aceleración? Pues voy a coger los datos que tengo como cambio de velocidad y voy a coger los datos que tengo como tiempo transcurrido y los voy a dividir entre los dos, porque la aceleración se obtiene de la división entre los dos. Y voy a diligenciar esa columna. Después, cuarto punto, voy a calcular el desplazamiento. ¿Y cómo voy a calcular el desplazamiento? Pues en ese momento tengo que tomar la decisión de qué modelo voy a utilizar en ese pedacito de la gráfica. Si va a ser modelo rectilíneo uniforme o si va a ser modelo rectilíneo uniformemente acelerado. Ya vimos que la fórmula cortica es la del movimiento rectilíneo uniforme, la fórmula un poco más larga es la del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y para poder ese cálculo, pues ¿qué tenemos que tener en cuenta? Los datos que tenemos en la columna tiempo transcurrido, en la columna velocidad y en la columna aceleración. Y por último, vamos a calcular la posición. ¿Y qué vamos a calcular la posición? Pues si yo ya tengo el dato de desplazamiento, me acuerdo que la posición es igual a la diferencia entre
que el desplazamiento es igual a la diferencia entre la posición final y la posición inicial. De allí voy a despejar posición y voy a llenar el dato. Cosa muy importante y detalle que se los dejé ahí escrito. Deben darme el punto posición inicial. Si no se le da, usted como autor del ejercicio debe asumir un valor y sustentar por qué asume ese valor, y todos sus cálculos van a ser basados en ese valor. Es un detalle muy importante. Entonces vamos a poner a andar este protocolo basado en un ejemplo. Entonces miremos el ejemplo que está aquí planteado. Una gráfica de velocidad. Miremos en detalle aquí. Velocidad que va a ser dada en unidades de kilómetros sobre minuto. Y la velocidad está en el eje Y. Y acá tenemos el tiempo que está dado en minutos y sobre el eje horizontal o eje X. Miremos que la unidad de medición del tiempo es minuto y cada cuadrito corresponde a un minuto. Pero está numerado del 1 hasta el 18. Y que la velocidad, cada cuadrito corresponde a 2 kilómetros por minuto. Entonces, por eso son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 hasta arriba. Y acá en la parte de abajo, menos 2, menos 4, menos 6, menos 8, menos 10, menos 12, menos 14, menos 16. Recuerden que estos términos negativos, como lo analizamos en las evaluaciones anteriores, no significa que menos 16 es más pequeño que menos 14, como diría la regla numérica. En este caso, el menos significa es que el cuerpo se está moviendo en el sentido contrario al que nosotros hemos definido como positivo. Pero 16 negativo es una velocidad más alta que 14 negativo, para que lo tengamos bien clarito. Entonces, hagamos la descripción, porque una de las primeras competencias que tenemos que tener clara es cómo se está moviendo el cuerpo. Entonces, miren que, acá que nos damos un poco acá, los puntos claves donde hay cambio en la forma de la gráfica se han marcado con letras. Entonces aparece un punto A, un punto B, un punto C, un punto D, un punto E, un punto F, un punto G, un punto H, un punto I y un punto J. El paso a través de esos puntos ocurrió en los 18 minutos que tiene la gráfica. Lo que ocurre en el minuto 19 y lo que haya ocurrido en el minuto antes del 0 no ha sido de relevancia para nosotros. Recuerden que aquí el origen de coordenadas pues corresponde al 0, ¿no? Y 0 tanto para el eje vertical como para el eje horizontal. Entonces, ¿qué me dice la gráfica? Miremos en detalle. Punto A, ¿qué coordenadas tiene? Tiempo 0 y velocidad 8. Punto B, tiempo 3, velocidad 8. Punto C, tiempo 5, velocidad 16. Punto D, tiempo 7 y velocidad 20. Punto E, tiempo 9, velocidad 0. Punto F, tiempo 11, velocidad menos 8. Punto G, tiempo 12, velocidad menos 16. Punto H, tiempo 14, velocidad menos 16. Punto I, tiempo 16, velocidad menos 4. Y punto J, tiempo 18, velocidad 0. Miremos que del punto A al punto E se desarrolla en la parte positiva de la gráfica, o sea que el cuerpo se mueve en el sentido positivo.
Por tanto, el punto más alejado del punto A es el punto E. Una vez pasamos del minuto 9, pasamos a la parte negativa de la gráfica. Y eso lo que nos está mostrando es que el cuerpo se empieza a devolver. Y se devuelve hasta un punto donde el cuerpo para totalmente. De ahí en adelante, ¿qué pasará? No sabemos, no hace parte del estudio porque no está dentro de la gráfica. Entonces, ¿qué me diría rápidamente esa descripción? Un cuerpo que inicialmente se mueve a una velocidad de 8 kilómetros por cada minuto, conserva esa velocidad constante, conserva y constante, pues como una redundancia, esa velocidad constante durante 3 minutos. Y cuando ya terminan esos 3 minutos, el cuerpo incrementa su velocidad. La va incrementando poco a poco de tal manera que cuando llega al minuto 5, su velocidad ya ha subido hasta 16 kilómetros por minuto. O sea, ha subido el doble de la velocidad que tenía. Cuando llega a ese minuto 5, el cuerpo incrementa otra vez su velocidad y la va incrementando poco a poco de manera tal que cuando llega al minuto 7, el cuerpo ya lleva una velocidad de 20 kilómetros por cada minuto. Sufre el cuerpo una frenada muy fuerte que hace que en los siguientes 2 minutos el cuerpo empiece a disminuir su velocidad drásticamente de forma tal que en el minuto ya 9 su velocidad es 0. O sea que el cuerpo se detiene. Cuando se detiene cambia de sentido y empieza a devolverse. Al empezar a devolverse, pues el cuerpo acelera y cuando el cuerpo acelera pasa de velocidad 0 y aumentando esa velocidad hasta que llega a la velocidad de 8 kilómetros por minuto en el minuto 11. Después tiene otro acelerón y su velocidad ya se incrementa desde 8 hasta 16 en solo un minuto. Cuando ya llega a esa velocidad de 16 kilómetros por minuto, la mantiene constante durante 2 minutos. Miren, hasta el minuto 14. Y después el cuerpo empieza a frenar paulatinamente hasta que pasados 2 minutos el cuerpo ya baja desde 16 kilómetros por minuto hasta 4 kilómetros por minuto. Y después vuelve y aplica más los frenos y en 2 minutos sigue disminuyendo su velocidad hasta que para completamente en el minuto 18. Esa es la descripción del movimiento del cuerpo. Ahora vamos a ver entonces el diligenciamiento de la tabla. Entonces miren que en la tabla, he hecho una tabla grande acá, voy a hacer el andamiento aquí, ya está diligenciada, pero les voy a explicar de dónde sale cada uno de los términos para que hagan el seguimiento y desarrollen el taller que les tengo propuesto. Entonces, dice, como habíamos colocado en la página anterior, punto para describir que A, B, C, D. Tiempo. Y lo importante es escribirle las unidades. ¿Para qué? Para que tengamos en cuenta en el análisis dimensional si tenemos que hacer alguna conversión. Aquí en este caso el tiempo estaba en minutos, entonces minutos. El tiempo transcurrido pues también va a estar en minutos. Y se simboliza con la letra delta T, mientras el tiempo solo con T. La posición es la letra R con su flechita encima y va a estar en unidades de ¿qué? De kilómetros. El desplazamiento, pues el desplazamiento nace de la posición, también está en kilómetros y su término es delta R. La velocidad va a estar si el desplazamiento está en kilómetros y el tiempo transcurrido está en minutos, pues la velocidad tiene que estar en kilómetros sobre minutos. Velocidad, que es como está en el eje Y. Viene el cambio de velocidad, pues si la velocidad está en kilómetros sobre minuto, el cambio de velocidad también está en kilómetros sobre minuto. Y por último viene la aceleración. Y la aceleración es las unidades del cambio de velocidad, que es kilómetros sobre minuto, dividido en las unidades del tiempo transcurrido, que también son
minuto. Entonces, ¿qué nos decía el primer paso del protocolo? Decía, después, antes de comenzar el protocolo, pues lo que hacemos es la tabla identificar los puntos. Entonces, miren que aquí he hecho las letras A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, para en cada renglón hacer los respectivos cálculos necesarios. Entonces dice el primer paso del protocolo: diligencia la columna tiempo y diligencia la columna velocidad. Entonces nos vamos al gráfico. Punto A, ¿qué tiempo tenía? 0. ¿Qué dificultad llegó para escribir ese 0? Pues ninguna. Ahí está en el gráfico. ¿Y qué velocidad estaba marcando? 8. Listo, no hay problema, se escriben esos dos. Voy para el punto B. ¿Qué tiempo dice? 3. ¿Y qué velocidad decía? 8. Tiempo C. ¿Qué tiempo decía? 5. ¿Qué velocidad tiene? 16. Punto D. ¿Qué tiempo tiene? 7. ¿Qué velocidad tiene? 20. Punto E. ¿Qué tiempo tiene? 9. ¿Qué velocidad tiene? 0. Punto F. ¿Qué tiempo tiene? 11. ¿Qué velocidad tiene? Menos 8. Punto G. ¿Qué tiempo tiene? 12. ¿Qué velocidad tiene? Menos 16. Punto H. ¿Qué tiempo tiene? 14. ¿Qué velocidad tiene? 16. Negativo también. El punto I. ¿Qué tiempo tiene? 16. ¿Qué velocidad tiene? Menos 4. Punto J. ¿Qué tiempo tiene? 18. ¿Qué velocidad tiene? 0. ¿Qué dificultad nos trae hacer eso? Ninguna, es solo que los datos que estaban aquí en el gráfico los acabamos de llevar a la tabla. Bueno, dice el segundo paso del protocolo: calcular el tiempo transcurrido y calcular el cambio de velocidad. Bueno, una de las cosas importantes para diligenciar la tabla es que siempre me voy a parar en el punto al cual llegué. O sea que yo siempre voy a mirar desde donde llegué y miro hacia atrás de donde vengo. ¿Y eso qué se va a significar? ¿Hay un punto antes que A? No. Entonces no hay con qué comparar. Por eso este primer dato no se diligencia y puse una rayita ahí atravesadita. Ahora me paro en el punto B. En el punto B llegué ¿en cuál tiempo? En el tiempo 3. ¿Venía de cuál tiempo? Del tiempo 0. Venía del tiempo 0. Entonces, si estoy en 3 y venía del tiempo 0, ¿qué hago? Hago una resta del tiempo, porque el tiempo transcurrido es tiempo final menos tiempo inicial. 3 menos 0 igual a 3. Ahora voy para el tiempo transcurrido en el punto C. 5 menos 3 igual a 2. Tiempo transcurrido para el punto D. 7 menos 5 igual a 2. Tiempo transcurrido para el punto E. 9 menos 7 igual a 2. Para el punto F, tiempo transcurrido va a ser 11 menos 9 igual a 2. Para el punto G, 12 menos 11 igual a 1. Para el punto H, 14 menos 12 igual a 2. Para el punto I, 16 menos 14 igual a 2. Para el punto J, 18 menos 16 igual a 2. La suma de todos estos tiempos transcurridos, ¿cuánto tiene que dar? Debe dar lo mismo que el tiempo final. Miren, 18, 18. Una forma de comprobación. Ahora vamos a hacer lo mismo, el mismo procedimiento, pero para el cambio de velocidad. Y bajo el mismo precepto. Me paro en la velocidad del sitio donde llegué y le resto la velocidad del sitio de donde vengo. No puede haber primer término, porque es que este es el del punto A y no teníamos, miren, es del punto A y no teníamos sitio donde veníamos antes. Entonces este primer dato no se diligencia. Miremos acá. Me paro en la casilla del punto B. Llegué con velocidad de 8 y venía con velocidad de 8. 8 menos 8 igual a 0. Esto configura de que en este pedazo la velocidad fue constante porque no hubo cambio de velocidad. Ahora, para el C,
16 menos 8, 8. Para el D, 20 menos 16, 4. Para el E, 0 menos 20, menos 20. Para el F, menos 8 menos 0, igual a menos 8. Para el G, menos 16 menos menos 8, me va a dar menos 8. Observen la operación aquí. Menos 16 menos menos 8. No ir a confundir el menos de la operación con el menos que tiene el número. Ahora, para el H, menos 16 menos menos 16. Para el I, menos 4 menos menos 16. Y para el J, 0 menos menos 4. Observemos los resultados al detalle. 0, 8 menos 8, 0. 16 menos 8, 8. 20 menos 16, 4. 0 menos 20, menos 20. Menos 8 menos 0, menos 8. Menos 16, menos por menos da más. O sea que me queda menos 16 más 8, menos 8. Menos por menos da más. Menos 16 más 16 da 0. Menos por menos da más. Menos 4 más 16 da 12. Y menos por menos da más. 0 menos menos 4. 0 más 4 igual 4. Miremos que esto que dio aquí, positivo y negativos, corresponden con la forma de la gráfica. ¿Dónde dio 0? Entre A y B. Miren que la gráfica es horizontal. ¿Dónde más dio 0? Entre G y H. Miren que la gráfica entre G y H es horizontal. ¿Dónde dio positivo? 8 entre B y C. Miren que la inclinación es hacia arriba. Entre C y D dio 4. La inclinación es positiva. Entre D y E dio menos 20. La inclinación es hacia abajo. Entre E y F dio menos 8. La inclinación es hacia abajo. Entre F y G dio menos 8. La inclinación es hacia abajo. Entre H e I dio 12 positivo. La inclinación es hacia arriba. Y entre I y J dio 4 positivo. La inclinación es hacia arriba. Entonces, ya teniendo esos datos tanto de tiempo transcurrido como de cambio de velocidad, pues voy a calcular el tercer paso, que es calcular la aceleración. ¿Y por qué calcular la aceleración? Porque la aceleración es dividir la columna cambio de velocidad sobre la columna tiempo transcurrido. Entonces, miremos. El primer dato de la aceleración no lo puedo tener. ¿Por qué? Porque ni conozco cambio de velocidad, ni tengo tiempo transcurrido tampoco. Vamos a B. Entonces, en el B, ¿qué tenemos? Cambio de velocidad, 0. Tiempo transcurrido, 3. 0 dividido 3 va a dar 0. Y la aceleración constante, ¿cuándo se da? Cuando no hay cambio de velocidad. O sea, cuando la gráfica es horizontal. Seguimos. Cambio de velocidad, 8. Dividido tiempo transcurrido, que es 2. 8 dividido 2 da 4. Vamos para el D. 4 dividido 2 da 2. Menos 20 dividido 2 da menos 10. Menos 8 dividido 2 da menos 4. Menos 8 dividido 1 da menos 8. 0 dividido 2 da 0. 12 dividido 2 da 6. Y 4 dividido 2 da 2. Y estas aceleraciones son las que me van mostrando qué tan inclinadas o no son la gráfica. Vámonos entonces acá a la gráfica y vemos al detalle. Si ustedes observan, de B a C es más inclinado que de C a D. Por tanto, la aceleración de B a C debe haber dado un dato mayor que al de C a D. Comprobémoslo. Mire, de B a C, 4. Y de C a D, 2. Ahora, la inclinación aquí fue vertiginosa, fue fuerte. Y entonces el valor debe ser muy alto, pero va a dar negativo. Así vea, menos 10. Acá, la inclinación es al contrario de la de BC,
pero con el mismo ángulo con respecto a la horizontal. O sea que el valor de aceleración aquí tiene que ser el mismo de acá en tamaño, pero con signo contrario. Aquí nos había dado 4 y aquí tiene que dar entonces, por tanto, menos 4. Vamos a ver. Menos 4. Miren la cantidad de datos que usted puede obtener desde una gráfica, que es siempre la gráfica la que le pueden otorgar, porque esa es la que mayores datos usted le puede extraer, pero de una tabla usted puede construir su gráfica o tener todo el análisis de la situación. Aquí vemos que la inclinación acá es mucho más fuerte que aquí. Por tanto, el valor acá tiene que ser más alto. Mire, aquí era 4 y aquí ya el valor es 8. Acá, esta inclinación aquí es como intermedia entre esta y esta. Y mire, sí, ve un valor intermedio 6. Y acá ya es muy acostadita, similar a la de acá. Ni tanto similar, si observamos las cuadrículas son igual. Entonces, si esa inclinación es igual, arriba había dado 2 y aquí también dio 2. Bueno, ya conociendo, y aquí esta es la parte crucial de nuestra clase, es calcular la columna de desplazamiento, que es desarrollar ese paso 4 del protocolo. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el desplazamiento? Si no tenemos datos, voy a decir, desplazamiento en el punto A no tiene sentido. Yo no sé de dónde viene. Yo sé que cuando vaya de A a B es que se va a mover. Y entonces por eso en el primer renglón no va ningún dato. Y comenzamos. ¿Cómo vamos a esperar acá? Entonces, ahí en ese momento es donde tenemos que definir en qué modelo estamos trabajando. De A a B, ¿cómo es el modelo? Pues de A a B el modelo